Continuamos con La Noche. En la segunda parte de la entrevista de Joanny Sánchez al periodista del programa La Noche, Carlos Sanabria, la bloguera y disidente cubana expresó su confianza en que la comunidad internacional condene la actitud del régimen cubano contra los grupos opositores dentro de la isla en el examen periódico universal que tendrá que presentar la dictadura de los Castro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En este viaje que usted ha hecho y como me lo viene diciendo, pues la han acompañado otras personas que espontáneamente también han ido al exterior. ¿Qué respaldos han encontrado ya puntualmente, por ejemplo, para detener las represiones contra la disidencia dentro de la isla? Por suerte, y creo que afortunadamente, he encontrado mucha receptividad, mucha solidaridad, no solamente en personas, en cubanos del exilio o en extranjeros realmente preocupados por nuestra realidad. He encontrado, y creo que muchos activistas también, hemos encontrado una gran solidaridad en organismos internacionales, nos han escuchado en foros como por ejemplo las propias Naciones Unidas o los corresponsales de prensa de Naciones Unidas donde hablé, universidades norteamericanas, aquí en España, pues he podido ser escuchada por prácticamente todos los representantes de los más importantes partidos políticos, pero también por el activismo, por el ciberactivismo, por la gente que quizás no tiene un cargo político, pero de todas formas está interesada en lo que le ocurre a los cubanos. Así que creo que en general hay mucho respaldo y sobre todo, como te decía al principio, el mito del castrismo se está resquebrajando y nosotros podemos ayudar a derrumbarlo del todo, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de la situación carcelaria que usted bien conoce, porque pues también ha sido víctima de esas prisiones del régimen y que, por ejemplo, en este caso, en estos últimos días, pues ha sido objeto de ellas el escritor Ángel Santiesteban. ¿Qué le dicen en el exterior? ¿Qué compromisos concretos de la comunidad internacional? De pronto algún gobierno ha dicho, podemos ayudar de esta u otra manera para que eso mejore, para que esas condiciones cambien. Sí, hay varias coyunturas que yo creo que los organismos internacionales deben aprovechar. Por ejemplo, en los próximos días será el llamado examen periódico universal, el llamado EPU, que se hace en Ginebra sobre el tema de la violación o estado de los derechos humanos en la isla. Muchos países aprovecharán esa oportunidad para señalar todo el camino que le falta por recorrer al gobierno cubano en la aceptación de la diferencia, de la asociación, de la expresión. También creo que, por ejemplo, el mundo académico que muchas veces apoyó, sin conocer en la mayoría de los casos la realidad dentro de Cuba, apoyó al gobierno y al castrismo, ahora empieza a cuestionarse si realmente no habrían estado ayudando a construir un totalitarismo, ¿no? Sí creo que hay acciones, sobre todo la acción fundamental, que es la que a mí me importa, porque como tú sabes, no soy una política, no soy la canciller de ningún país, no tengo una cartera ministerial, sino soy una ciudadana. Lo más importante es que noto que los ciudadanos quieren ayudar. ¿Cómo? Ayudar a los cubanos a informarse, a empoderarse material y tecnológicamente. Y eso es una ayuda vital, ¿eh? Usted hablaba precisamente en estos días del poder de Internet, y que incluso el régimen de los Castro no lo había podido medir en esa apertura que hicieron. ¿Cómo ven, por ejemplo, esos ciberactivistas ese movimiento digital dentro de la isla a pesar de sus restricciones? El ciberactivismo está creciendo increíble en un país que tiene la tasa de conectividad a Internet más baja del hemisferio occidental. Está creciendo y no solamente podemos hablar de bloggers y tuiteros en estado puro, o sea, gente que de pronto pasa del silencio a escribir un blog o a tener una cuenta en Twitter, sino también muchos activistas cívicos, muchos activistas políticos, muchos defensores de derechos humanos que después de un trabajo de varios años, de varias décadas, pues asumen las nuevas tecnologías para narrar su discurso. Y también un sector que quizás todavía no se llama a sí mismo disidente u opositor, que es un sector más pegado a la cultura, a la realización de musical, a la realización audiovisual, que está incorporando esas nuevas herramientas también para denunciar la situación en que vive y reclamar un cambio. Ese es el espectro ahora mismo del uso de las tecnologías, aunque nos falta un largo camino por delante, ¿eh? Usted ha hablado de la posible caída del régimen, que espera verla, que espera que sus hijos puedan verla, que ojalá los años no lleguen con cansancio para que ustedes que han desde dentro de la isla pues han hablado tanto de todo esto, puedan ver ese momento. ¿Cree que ese momento está cerca?
Yo pienso que sí, no me caracterizo realmente por el triunfalismo de ver el cambio a la vuelta de la esquina todo el tiempo, ¿no? Yo creo que se está dando una serie de coyunturas que tiene que ver, por ejemplo, con el ocaso biológico de la generación en el poder. La misma situación de Venezuela pues puede influir directamente en la fórmula cubana, el del sector crítico por un lado, la tecnología, como te explicaba, que está siendo un elemento de catalización de esa inconformidad ciudadana, y todo eso apunta a que el gobierno va a ir perdiendo control, a que la ciudadanía va a ir ganando espacio, a que la comunidad internacional va a ir despertando de ese largo letargo de creer pues que vivíamos bajo un sistema que no era real, que era ficticio, en el sentido de que en realidad se trataba de un totalitarismo que restringía nuestras libertades. Entonces, ese escenario, esa fórmula, yo creo que indica a que estamos evidentemente abocados a una transición, a un cambio, ¿eh? En este tiempo, ¿qué es lo que más le ha conmovido del viaje por los diferentes países que han comenzado a acogerla? Increíblemente, lo que más me han conmovido son los cubanos fuera de Cuba. Me he encontrado compatriotas en todas partes, gente conservando las tradiciones culturales, gastronómicas, musicales, históricas de mi nación de una manera, con una fe, con un deseo de conservar esa Cuba fuera de Cuba, que es impresionante. Yo creo que el exilio cubano jugará un papel importantísimo en la necesaria democratización y transición cubana, y vamos a tener que reconstruir la nación también a partir de lo que ellos han conservado y guardado. Bueno, pues esperamos que usted pueda tener un feliz regreso a Cuba. Le agradecemos este tiempo que nos ha concedido para los televidentes del programa La Noche, y además es un gusto tenerla de cuerpo y de rostro presente, porque siempre que habíamos establecido algún contacto con usted había sido por la vía telefónica. Muchas gracias. Pues sí, muchísimas gracias también para ustedes, y gracias, ¿eh? Ahí está la entrevista de la bloguera Yoani Sánchez al programa La Noche. Continuamos conversando en Colombia con Lilo Vilaplana, el escritor cubano. Señor Vilaplana, ha habido una gran acogida internacional a esta gira de Yoani Sánchez, ha habido apoyo de diferentes gobiernos. Sin embargo, uno viera, tal como lo conversábamos con el señor José Gabilondo más temprano, que algunos estados tienen intereses por encima de moral o por encima de principios. Y esto porque, a pesar de todo lo que ustedes incansablemente denuncian que pasa en Cuba, por ejemplo, el régimen de los hermanos Castro, en cabeza de Raúl Castro, ocupa la presidencia de la CELAC, de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe. Entonces, es difícil entender por qué, por un lado, se está aceptando estas violaciones a derechos humanos, pero por otro lado se está reconociendo o legitimando lo que ustedes dicen es una dictadura. Yo pienso que es un descaro, ¿no? Una persona que durante tantos años ha estado a la sombra del otro hermano, el mayor, de Fidel Castro, sea ahora el presidente de un movimiento como la CELAC, ¿no? Creo que también incluso el presidente de Chile, Sebastián Piñera, al darle la banda, se me cayó en la estima a una persona que sabe que un conocido dictador, además Chile sufrió una dictadura, le entregue una banda presidiendo la CELAC al señor Raúl Castro, que ha sido partícipe de esta dictadura por 54 años a mi pueblo, a mi país, a las personas que lo quieren, los que no lo quieren y los que se callan que no lo quieren. ¿Cuál es el llamado, señor Vilaplana, desde su condición como escritor cubano que vive por fuera de Cuba, pero que mantiene todavía contacto con quienes están bajo el régimen de los hermanos Castro, la próxima semana, los países que van a prestar sus oídos a este informe que va a rendir el régimen de los hermanos Castro? Solamente digo, en un país que no hay democracia, que no hay urnas, que no se puede elegir, que la televisión solamente es estatal, que los periódicos son los que ellos dicen, en la cual encierran periodistas, artistas, cuando encierran a estas personas, cuando no hay internet es porque algún miedo tienen. Si tienen miedo, es por algo. Si esconden algo, si por ejemplo trasladaron al señor Santisteban de una cárcel a otra porque iban a visitar los derechos humanos, es un país delincuente, o sea, no un país, es un gobierno delincuente, y un gobierno delincuente no tiene moral para representar ni para decir nada en ningún lugar. Eso es lo que pasa con la dictadura de los Castro en Cuba, que es una dictadura inmoral, y ellos quieren tapar todo, desmentir todos los casos de derechos humanos, cómo le pegan a las damas de blanco, cómo acaban
la libre, ¿cómo te digo? La libre manifestación de la verdad en el ser humano. Queremos agradecerle mucho, señor Lilo Vilaplana, escritor cubano, por habernos atendido desde Bogotá, aquí en el programa En la Noche. Gracias. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando comentarios a www.ntn24.com o a las cuentas en Twitter @ntn24, @segurizatiNTN24. En la noche seguiremos encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche.